periodos. Y, y junto con esto, junto con este crecimiento y desarrollo, algo que ha impulsado también es el desarrollo de la computadora, ¿no? Ustedes recuerdan que igual en este periodo, 60, 70, 80, ha sido un crecimiento bastante importante de lo que es el área de computación, ¿no? Donde se han desarrollado desde las computadoras grandes que había en aquellos tiempos que permitían eh, realizar operaciones, muchas operaciones que ya el humano no podía hacer, porque muchas de estas, la resolución de estos problemas de métodos simples y programación lineal, en algunos casos son operaciones muy repetitivas y muy largas, ¿no? Y costosas en cuanto a recursos. Pero ya las computadoras han solucionado ese problema, se permitían adaptar su capacidad a este tipo de problemas. Entonces, es también esto ha acompañado a que se pueda desarrollar la investigación de operaciones como un campo de investigación como tal. Y más aún cuando ya las computadoras llegan las computadoras personales, ¿no? Es decir, ya cada investigador podía tener asignado una computadora y investigar por su lado, ¿no? Sin depender de instituciones, todavía que en aquellos tiempos tenían las computadoras grandes y solamente eran asignadas a gobiernos, unidades de educación, era muy poco acceso. Entonces ya las PCs o las computadoras personales permitían al investigador trabajar y avanzar, ¿no? Y además aplicar, ya se podía aplicar a problemas reales, ya la gente civil ya podía, con el conocimiento obviamente de la investigación de operaciones, podía aplicar a problemas que iban apareciendo, ¿verdad? Entonces todo esto se da como introducción a lo que es la investigación de operaciones como tal. Uh, Bien, antes de pasar ya a hablar de cómo se plantea un problema o qué tipo de problemas se dan, ¿alguna pregunta, algún comentario en esta primera parte? Ok, no, continuamos entonces. Bien, vamos a ver un problema ya de los que muy cotidianos que hay y en el que plantea, ¿no? De una persona que necesita trabajar y que requiere viajar durante 5 semanas entre La Paz y Santa Cruz. Ah, Es decir, dice que sale de La Paz los días lunes y debe regresar los miércoles, ¿no? Hacia Santa Cruz. Un boleto regular de viaje de ida y vuelta cuesta 400, pero se ofrece un 20% de descuento si el viaje de ida y vuelta comprende un fin de semana. Es decir, si en medio de, este, de esta ida, o sea, parten de La Paz y se queda un fin de semana o cubre un fin de semana este periodo, entonces hay un descuento. Y un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. Tiene también un descuento. Y la pregunta es, ¿cómo se debe comprar los boletos? Si tiene la opción de comprar todos los boletos con estas condiciones para reducir el costo de traslado durante las 5 semanas. Entonces, vayamos entendiendo el problema. Me parece que está claro. La idea es encontrar un plan, o sea, cómo, de qué forma compramos, que hay muchas opciones, hay pasajes de completos, o sea, lo más sencillo es comprar los cinco, por aquí dice, ¿no? O sea, lo más sencillo sería comprar boletos simples, ¿no? De ida y vuelta, que no involucren intermedios, porque recuerden que tiene que volver, partir el lunes y volver el miércoles. Entonces, este tipo de problemas se dan con frecuencia
Y aquí es donde el conocimiento de la investigación de operaciones y la forma en la que se puede modelar un problema nos va a ayudar a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y alguna otra variedad que existe, ¿no? Existen varios tipos de problemas, por eso es que vamos a ir viendo el modelo de redes, de transporte, eh, forma de resolver, y, el flujo máximo, también sus formas de resolver. Entonces, la idea es familiarizarse con los problemas que hay, cómo se plantea esto, cómo se plantea y cómo se resuelve finalmente, ¿no? Entonces, ese básicamente es el objetivo de este curso, ¿no? Identificar problemas. Pueden surgir un montón de problemas. Dentro del área también vamos a ver, hay un problema que es común, el de asignación de recursos para una construcción, por ejemplo, y de qué forma planteamos, qué solución le damos, o sea, qué estrategia vamos a identificar y aplicar para resolver. Y siempre, generalmente, el objetivo de este problema es encontrar la solución óptima, ya sea de máximo, obtener un máximo o obtener un mínimo, ¿no? Hay algunos problemas de minimizar gastos, por ejemplo. En algunos casos, maximizar las ganancias, por ejemplo, el rendimiento, y en algunos casos se darán situaciones donde queramos minimizar, ¿no? Y esos conceptos son los que vamos a ver más adelante en este mismo tema. Entonces, eso que hemos planteado lo podemos ver como un problema, ¿no? Donde el problema podemos identificar qué alternativas hay para tomar la decisión. Déjame mover esto para no interrumpir de este lado. También en el análisis del problema, eh, siempre nos vamos a encontrar con restricciones, ¿no? Es decir, qué condiciones o restricciones hay para poder tomar la decisión, ¿no? Es decir, no siempre podemos decir, aceptar todas las posibles soluciones que hay, sino entre las palabras o entre la definición del problema hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en este caso, a ver qué restricción. Mm, un velote regular de ida y vuelta. Y esta, ¿no? Sale de La Paz los lunes y regresa los miércoles. Es una restricción, por ejemplo. Entonces, sigamos viendo. Y también existe el concepto del criterio objetivo. Es decir, cuál es mm, más adelante la vamos a conocer como función objetivo, pero ¿qué es lo que queremos? O sea, de todo el modelo del problema, ¿qué es lo que vamos a evaluar al final? Debe haber una parte, una fórmula, un modelo, una expresión algebraica que nos permita identificar o aplicar el criterio de maximización o minimización a ese objetivo como tal. Pero vamos a ir viendo para que quede más claro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se identifican en este problema que hemos planteado? Es decir, las posibles soluciones, ¿no? Y según esto, o sea, podría ser, podríamos comprar 5 boletos normales para salir ese mismo día, en la misma semana, ¿no? Para salir el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. Lo ideal, ¿no? Lo directo. Pero vamos a ver cuál es el costo de elegir esta alternativa. Otra alternativa, ya analizando el problema, ¿dónde está el problema? Esto, ¿no? Debemos siempre ir analizando. Otra alternativa que se plantea es para utilizar ya para aprovechar los descuentos que se nos dan, ¿no? Los descuentos que plantea el problema. Comprar un boleto, dice, de La Paz a Santa Cruz, es decir, de inicio, ¿no? Porque la persona o el que debe viajar, su origen es en La Paz. Entonces compra un boleto de La Paz a Santa Cruz, 4
boletos de Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz, o sea, un viaje redondo, lo llama un viaje ida y vuelta, que abarquen fines de semana. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar el descuento que le plantea aquí, ¿no? Cuando es un boleto de ida y vuelta, y si hay un fin de semana de por medio, tiene un descuento del 20%. Entonces se puede aprovechar esa opción. Otra opción, otra alternativa, es comprar un boleto de La Paz, Santa Cruz y La Paz, es decir, como yo estoy en La Paz, voy a ir a Santa Cruz, o sea, voy a tener un boleto para ir y volver, pero va a partir el lunes, es decir, su primera partida, y el retorno, ese retorno que va a estar aquí, va a ser para la última semana, ¿entienden? ¿No? Es decir, este boleto lo va a usar, va a comprar con fecha de ahora, digamos, para ir esta semana, si quieren, el día lunes, la próxima semana, y su retorno lo va a programar para la última semana. Recuerden que tiene que ser cinco semanas de viaje, ¿verdad? Y, y va a comprar otros 4 boletos. Recuerden que ahorita, o sea, es decir, en la primera semana se ha quedado, ha viajado de La Paz a Santa Cruz, es decir, está en Santa Cruz en este primer tramo, todavía no ha utilizado su regreso, entonces va a comprar otros 4 para ir de Santa Cruz, o sea, para retornar, se va a quedar en su ciudad, que es La Paz, va a pasar el fin de semana en su casa y va a volver a Santa Cruz, que es el destino, después del fin de semana. Y así va a ser durante todas las 4 semanas. Y la última semana, cuando ya, si se fijan, se ha quedado en Santa Cruz y ahora necesita volver a La Paz, va a usar el boleto que ha comprado, ¿no? en, en este primer viaje redondo que ha tenido. Y de ese modo, en este caso, todos los boletos que ha comprado van a cubrir al menos un fin de semana, que es la restricción para tener el descuento. ¿No? ¿Alguna duda en estas posibles soluciones alternativas? ¿Queda claro cómo se está planteando? ¿Cómo se está analizando? Bien, entonces continuamos. Estas son las alternativas, ¿no? Las alternativas que tenemos para resolver ese problema. ¿Y cuáles son las restricciones que se han originado? ¿No? Que pueda salir de La Paz el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. Es una condición. Entonces, basados en estas condiciones es que hemos planteado estas alternativas. Finalmente, el criterio objetivo es el encontrar el el costo de estos pasajes, o sea, de todas las alternativas que tengo, cuáles son los costos, ¿no? Necesitamos evaluar. Entonces, para eso, vamos a evaluar el costo de la alternativa uno. La alternativa uno que decía comprar 5 boletos normales entre La Paz, Santa Cruz, La Paz, es decir, de la misma semana, ¿no? Para que pueda ir y volver en la misma semana y así finalmente está en Santa Cruz. Recuerden que el costo normal es de 400 pesos bolivianos, cualquier moneda, por 5 boletos, entonces le va a salir 2.000. El costo de la alternativa uno es de 2.000 pesos. ¿Cuál es el costo de la alternativa 2? La alternativa 2 dice comprar un boleto, La Paz Santa Cruz, 4 boletos entre Santa Cruz, La Paz, Santa Cruz que abarquen fines de semana. Y otro boleto Santa Cruz, La Paz. ¿Qué significa eso? Cuando compra un solo boleto, de acuerdo al problema, decía que tiene un descuento o cuesta el 75% del costo normal. Entonces, un solo boleto, el de ida que habíamos dicho, le va a costar 400 por el 75%.
A esto vamos a sumar los 4 pasajes de ida y vuelta, y como comprende un fin de semana en medio de esos pasajes, tiene un descuento del 20%, es decir, el costo es de 80%. Y como vamos a comprar 4, entonces tenemos 4. Y finalmente el último pasaje de retorno simple, que cuesta igual al 75%, lo planteamos de esta forma, y así tenemos un costo, si hacemos las operaciones, de 1.880 pesos. Finalmente, la alternativa 3 que hemos planteado dice: compramos 5 boletos, pero con ya de la forma que hemos organizado, ¿no? 5 boletos, un boleto para La Paz, Santa Cruz, La Paz, habíamos dicho, y 4 Santa Cruz. Y todos estos incluyen un fin de semana de por medio. Y al incluir eso indica que vamos a tener un descuento del 20%. Y como son 5, vamos a tener un costo de 1.600. Si se fijan, de todas las alternativas que hemos evaluado, no son todas las que existen, pueden haber más, pero son las que hemos identificado. El costo, el costo es de, pero 2.000, 1.880 y 1.600. ¿Cuál es la mejor? En este caso, esta, ¿no? Claramente, porque es la más económica, la que cuesta menos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, no hemos utilizado un método de resolución así especial ni nada, simplemente hemos analizado lo que había, pero hemos organizado un poco el problema, ¿no? Para encontrar una solución óptima a lo que queremos, al problema que hemos planteado inicialmente. Más adelante, ya cuando estemos viendo los métodos de resolución, vamos a ver de qué forma se puede resolver metódicamente esto, es decir, qué herramientas tenemos, cómo se resuelve, cómo se plantea. Entonces, aquí en este problema se han visto las alternativas, el criterio objetivo, es decir, cuál es la solución que me permite o cuál es la expresión que me va a permitir encontrar lo que quiero, es decir, el costo mínimo. Y en este caso hemos evaluado 3 expresiones, 3 criterios objetivos. Uno, multiplicar esto; otro, hemos multiplicado y operado con esto; y otra solución, hemos operado con esto. Y también hemos visto las restricciones, ¿no? La restricción es importante porque si no poníamos la restricción o si no identificamos la restricción, podíamos como que decir que salga lunes y que vuelva el próximo miércoles. Eh, no hubiéramos definido bien el modelo que se quiere, ¿no? Es decir, el problema que se quiere resolver. Bien, quiero mostrarles otro. Vamos a proponer el problema 2, es decir, en este caso vamos a analizar otro tipo de problema. ¿Y cómo vamos a plantear en este caso? Es decir, hay un problema en el que dice, a partir de un alambre, de un cable de una longitud L, queremos hallar el área máximo que se puede formar haciendo la división con este cable, ¿no? Es decir, este cable que tenemos, formamos un rectángulo. Por ejemplo, 10. Tenemos un cable de 10 o de 20, digamos de 20. De 20 metros, ¿ya? O pulgadas en este caso. Y con este cable podemos formar un rectángulo. Un rectángulo, permítame una pizarra, a ver si tengo una pizarra por aquí.
Entonces, tenemos este cable. ¿Y de qué forma podemos dividir esto para tener el área máxima? Por ejemplo, si habíamos dicho que tenemos 20. Podríamos tener un, un rectángulo que tenga 3 aquí, 7 aquí, 7 aquí, ¿no? Está sumando los 20 de longitud. ¿Y cuánto va a ser el área de esto? 3 por 7, 21, ¿no? ¿Cuánto es el área de todo esto? 21. Si, por ejemplo, modificamos esto y hacemos que sea 6 aquí, 4 aquí, y esto va a ser lo mismo, ¿verdad? 6, 4. ¿Cuánto será el área de esto? Sigue siendo 20, ¿no? Recuerden que la longitud aquí, en todos los casos, es 20 pulgadas. 3, 7, sigue siendo 20. En este caso, el área será, ¿cuánto? 6 por 4, 24. Si hacemos, por ejemplo, un rectángulo, nos dice un rectángulo, no qué tipo de rectángulo, más digamos, de 2 aquí, de alto y de ancho 8. Vamos a seguir manteniendo 2, 8. 2 por 8, 16. Este va reduciendo más, ¿no? Entonces, la idea en este problema es encontrar las longitudes. Y hay algo más. Estas longitudes, estos ejemplos que he puesto son con valores enteros, ¿no? Podrían ser valores decimales o fracciones de entero. Y entonces esto variaría más, ¿no? Más, más. Y entonces, en este caso, las soluciones podrían ser infinitas. Pero la idea es encontrar el área o la solución que sea máximo, que haga que esto sea máximo. Tenemos infinitas soluciones. Y a veces, y en la mayoría de los casos, perdón, los problemas pueden plantear infinitas soluciones. ¿Y cómo vamos a delimitar eso? Ah, vamos por aquí. Ah, vamos a ver primero cómo, en base a estas definiciones, cómo obtenemos las condiciones para esto, las restricciones. Por ejemplo, habíamos dicho que el ancho del rectángulo y más la altura es la mitad de la longitud del alambre. ¿Cómo es eso? Este es el ancho, digamos, y esta es la altura. Fijan, estos dos es la mitad de esto, ¿no? Eso hace referencia. 3 más 7 es 10, que es la mitad de esto. 4 más 6 es 10. 2 más 8 es 10, es la mitad. Y otra condición, y esto generalmente es una condición muy común, es que el ancho y la altura no pueden ser nativos, es decir, siempre pueden ser positivos. Incluso podemos decir que pueden ser mayores a 1, pero no tanto, ¿no? Pero debemos asegurar que no sean números negativos. ¿Y cómo traducimos entonces estas condiciones o restricciones? Ya algebraicamente vamos a decir que, o podemos escribir que la altura y el ancho, aquí dice la mitad, ¿no? Entonces, este 2 pasa aquí, es lo mismo que esto. Solo que aquí estamos llevando el 2, o sea, de la mitad de esto a aquí, ¿verdad? Y aquí estamos introduciendo estas condiciones del punto 2. Ahora, ¿cómo se calcula? Es decir, ¿cómo vamos a buscar el criterio objetivo de esto? ¿Cómo se calcula el área? El área para este ejercicio simple es multiplicar el área, vamos a llamar Z, ancho por alto. El área es el ancho por el alto y este está sujeto a estas condiciones, es decir, esto debe cumplirse.
Y en esta parte que vemos aquí, ya estamos planteando un modelo de programación lineal, donde se tiene una función objetivo, es decir, maximizar el ancho. Tenemos un criterio, perdón. Tenemos un objetivo que es esto, pero lo que queremos es maximizar, porque eso bien podría ser minimizar si fuera en el caso de costos. Y se dice sujeto a estas restricciones. Uh, en un, si hiciéramos una evaluación de esto, de este problema, la mejor solución estaría en que ambos lados, es decir, tanto h como sean iguales. H y W sean iguales. ¿Qué va a pasar? Es decir, un cuadrado es un tipo de rectángulo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice. El área óptima va a ser cuando esto sea 5, esto sea 5, y obviamente estos son 5, entonces esto va a darnos 5 por 5, 25. De todas las soluciones que aquí hemos revisado, si se fijan, los tamaños que hemos dado para el ancho, tanto para el ancho como para el alto, fíjense que al 6, 4 y 6 habíamos definido el área era 24. Si reducíamos el alto, reducía también el tamaño, entonces no era un área óptima. En este caso era 21, ¿verdad? Pero cuando hemos hecho la prueba, cuando los lados son iguales, vamos a obtener el área óptima, es decir, el área más grande posible. ¿No? Dense cuenta, cualquiera pensaría que al ser la misma longitud, ¿fijan? Esta longitud, tendríamos la misma área en todos los casos, ¿no? Pero dense cuenta que no es. Entonces, ese problema también puede ser resuelto con programación lineal. Y finalmente, entonces, de todos los ejemplos, de todos estos datos que hemos obtenido, de esto que hemos obtenido aquí, se está cumpliendo el, un modelo general de la investigación de operaciones que tiene este formato. Tiene una función objetivo, tiene unas restricciones y el verbo o lo que se desea hacer, en este caso maximizar o minimizar. Nosotros en este problema lo que queríamos era maximizar. ¿Verdad? Entonces, siempre vamos a tener uno de estos tipos. Es decir, no solo basta con tener una función objetivo, es decir, la función que nos calcule el área, sino necesitamos a partir de eso hacer que sea máximo o mínimo. Y entonces, ya volviendo al análisis de los resultados, la solución a este modelo, a este problema que hemos planteado, es factible cuando satisface las restricciones. Hablamos de factibilidad, soluciones factibles. Y si volvemos a este problema, por ejemplo, todas estas soluciones son factibles porque cumplen la condición, o sea, no rompen las condiciones, es decir, las restricciones como tal. Lo mismo en este caso del alambre, se mantiene, siempre se ha mantenido la longitud de 20 en todos los casos. Y teníamos soluciones de 21, 24, 16, 25, aquí teníamos este monto, este otro monto, este monto. Todas estas son soluciones factibles. Porque satisface todas las condiciones o restricciones que se tiene en el problema. Pero solo una o un grupo o un área, más adelante vamos a ver que no, si bien hay soluciones óptimas, en este caso, fíjense que la óptima es cuando dividimos esto y tenemos un valor que maximizado, es decir, 25. Y en este otro caso, en este problema, la solución óptima de todas las factibles es esta, ¿verdad? 1600. Entonces, la solución es óptima si además de ser factible, o sea, está en el campo, en el espacio de las soluciones factibles, produce el mejor valor, ya sea máximo o mínimo de la función objetivo que hemos trazado.
Am, Preguntas hasta aquí. Entonces, lo importante aquí, como decía al principio de la exposición, es poder identificar cuáles son los elementos de un problema de investigación de operaciones y podemos resumir en esto. Hay una función objetivo, hay unas restricciones y el criterio de maximizar o minimizar. A esto se generan soluciones factibles y de todas esas hay una o un grupo de soluciones óptimas. Bien, vamos a ver si no hay preguntas, algunos otros ejemplos. Yo los voy a dejar para que vaya un poquito viendo. En el ejemplo de los boletos, podrían identificar una cuarta alternativa, es decir, de qué otra forma se podrían comprar los tickets. Entonces, que sea factible, ¿no? No estoy diciendo una solución mejor, sino una solución factible, es decir, que pueda ser cualquiera, o sea, no necesariamente la mejor. Entonces, a ver, les dejo unos minutos para que puedan revisar ustedes y luego me van a responder. Entonces, yo voy a dejarles, a ver, con el problema. Quisiera dejarles esto aquí y esto para que tengan lo que hemos visto en pantalla. Ya, esto, a ver si puedo agrandar. Se ve, ¿no? Tenemos el problema, tenemos la forma en que hemos analizado y las soluciones. Entonces, lo que se pide ahora es que tenga una cuarta solución, una cuarta alternativa. Entonces, les dejo. ¿Tienen alguna duda antes que les den unos minutos para que vayan pensando, escribiendo y después vamos a discutir cuál podría ser la solución? Un break me piden. Sí, sí, no entiendo. Ya las 8 horas de desayuno. Ya, entonces tomaremos unos minutos, ¿está bien? Y volviendo vamos a revisar este problema. Tenemos otros dos problemas aquí, así que, eh, pero volviendo, quienes ya vuelvan antes o después ya vayan revisando este que les he dejado. ¿De acuerdo? Que entonces nos vemos en unos 10 a 15 minutos.